Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678 64 22 63. Bé, doncs benvinguts a tothom, benvinguts a tots, bienvenidos. Hoy vamos a tener otra conferencia, vamos a seguir profundizando acerca de todo lo que ya hemos estado viendo, estas últimas conferencias, acerca de la segunda venida de Cristo, algo que está explicado en la Biblia y que tantas veces hay bastante desconocimiento acerca de todo esto. Sabemos tantas veces de la primera, pero de la segunda la gente no suele conocerlo tanto. Hemos estado hablando de esto, estuvimos hablando también acerca del tema de cuando Jesús venga por segunda vez, ¿no? ¿Qué sucedería con los salvos? ¿Cómo serían resucitados? Y hoy vamos a tener también pues, una conferencia en relación a todo esto, en cómo van a terminar las personas que, bueno, pues libremente no hayan querido aceptar la propuesta que nos hace Jesucristo, ¿no? Y que realmente pues, estas personas que estén vivas en ese momento, en esas escenas, ¿qué va a suceder con ellas? Todo esto lo vamos a profundizar hoy. Y para hacerlo y para empezar, pues como siempre vamos a poner un pequeño montaje musical y de imágenes para que podamos entrar en contexto y seguidamente ya procederemos a la conferencia. Así que bienvenidos, muchas gracias y esperamos que os guste. Buenas tardes. El tema de hoy, evidentemente, es una continuación de todo lo que hemos venido presentando hasta ahora. Y la verdad es que en este breve montaje que os hemos puesto aquí, cuesta mucho de reflejar en imágenes y con ciertos sonidos lo que va a deparar este mundo en tan poquísimos años. Pero bien, antes de empezar el tema en sí, de la paga de los perdidos, vamos a hacer, como es habitual ya últimamente, debido a todo lo que está aconteciendo, que está demostrando el cumplimiento de lo que habíamos mostrado anteriormente que acontecería durante tantos años, y ahora lo estamos viendo, no queda más remedio que ir haciendo esto, enlazar con anteriores conferencias e ir mostrando cómo todo realmente está pasando como estaba previsto. Y estaba previsto por profecía divina, no porque nosotros sepamos más que nadie. Lo que vamos a ver ahora son dos noticias sobre la futura guerra civil en Estados Unidos. La primera de las noticias es esta. 20 de enero. El regreso de las Panteras Negras. Historia y por qué desafían a Trump e ICE con patrullas armadas en las calles de Filadelfia y Nueva York. Mientras el Pentágono moviliza tropas a Minnesota y Trump amenaza con invocar la ley de insurrección, el Black Panther Party resurge con patrullas armadas en las principales ciudades de Estados Unidos. Bien, hay historia al respecto. Estas personas que forman este grupo hace muchos años que están funcionando en Estados Unidos y son gente que si hace falta hacer algo con armas, lo van a hacer.
Han convocado una reunión para de aquí muy pocos días, en la cual precisamente lo que van a hacer es mostrar su totalmente contrariedad a lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Y se está dividiendo totalmente la población en dos, cada vez más fragmentada. Perdón. Vais a ver cómo lo que estaba previsto de cómo se irían complicando las cosas en Estados Unidos verdaderamente es un hecho. Mientras esto es noticia del día 20, mirad cómo aquí nos dicen esto. Hay hechos de violencia en diversas partes del país y, en consecuencia, ellos tienen que hacer algo. Y lo van a hacer, lo van a hacer. Esto no es todo, hay más. Mirad, miles de habitantes de Minnesota protestan contra ICE en medio de temperaturas bajo cero. En esos mismos lugares donde se está moviendo todo ello, la partición de la gente entre unos y otros está siendo absoluta. Ciudades que muchos de ellos se están poniendo totalmente opuestos a lo que está haciendo Donald Trump con su gobierno, y la población totalmente dividida entre ellos tienen claro que algo va a acontecer dentro de poco allí. Pero es que fijaos en el subtítulo: 100 clérigos arrestados durante manifestación en aeropuerto. Estamos hablando ya no de personal en sí, gente de a pie común, sino incluso clérigos. La situación está llegando a un límite, pero aún durará más. Esto aún no va a estallar, aguantará un poco de tiempo, pero estallará. Lo curioso es que la profecía que escribió Ellen White al respecto es de hace muchísimos años atrás, antes que nadie se imaginara esto en Estados Unidos. Ahora nos toca enlazar con conferencias sobre la ley dominical. Ya sabéis, esa ley que se quiere implementar en Estados Unidos y que, en consecuencia, llegará a abarcar al mundo entero. Poner e instituir el domingo como día de reposo absoluto para todos. Y esta noticia del 23 de este mes, ¿a qué día estamos hoy? 24. Esta noticia es de ayer, la recogí ayer mismo. Mirad. Es de un medio católico, nos dice, León XIV... León XIV insta a Europa a recuperar los valores católicos ante la propagación del relativismo. Dijimos que Europa volverá a ser católica. Estados Unidos, América, caerá también bajo su dominio de nuevo. Y eso se debe dar en consecuencia de situaciones adversas, en este caso en Europa, que no han sucedido porque sí, sino que todo se ha ido trabajando para que llegue a este punto y ellos puedan volver a coger el poder. Mirad qué nos dice. El Papa León XIV exhortó a los participantes en una conferencia sobre la paz en Europa a promover los valores católicos para construir un continente más pacífico y justo. El Santo Padre envió un mensaje con ocasión de la conferencia Construcción de la Paz en Europa. ¿Qué papel desempeñan el pensamiento social católico y los valores universales? Fijaos que habla de pensamiento social católico. Esto tiene que ver con la forma en que la sociedad debe funcionar. Organizada por la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, COMECE, junto a la Fundación Centesimus Annus Pro Pontefice en Luxemburgo. COMECE es la Conferencia Episcopal de la Unión Europea. Son los obispos de Europa que están trabajando para implementar la ley dominical en Europa. Esto hace muchos años que lo fui mostrando. Siguen trabajando para ello. Cada vez más sindicatos, más empresas se están adhiriendo a esta línea de pensamiento que quieren que se influencie sobre los gobiernos para que realmente, finalmente, se implemente. Según la COMECE, esta reunión pretende responder a la urgente cuestión de la construcción de la paz, entendida como un proceso amplio e integrado que abarca todas las dimensiones. Y mirad qué dimensiones. Políticas, sociales, económicas, culturales y relacionales, implicadas en la construcción de una paz sostenible. Por tanto, a través de todos estos medios se debe conseguir esta paz que se busca. Pero es una paz fundada en lo que no corresponde con la voluntad de Dios. Sabemos que el sábado es el día de Dios.
Ellos quieren implementar el domingo para arreglar toda la inestabilidad del continente, y no solo de este continente. En su mensaje firmado por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, el Santo Padre destacó que el tema elegido resulta particularmente importante dada la gran reticencia actual a debatir los valores universales que la religión o cualquier sistema de fe puede aportar al bien común de la sociedad. Una vez más vuelven con las dos palabras famosas, o tres, el bien común. Y esto que lo están repitiendo cada vez más hasta la saciedad es lo que va impregnando a la población sin darse cuenta. Debe haber un bien común para todos. Lo que pasa es que si ese bien común no va en consonancia con lo que es la voluntad de Dios y unos pocos mantienen esa voluntad de Dios, irán contra el bien común general. Y ya os sabéis qué puede pasar, ¿no? Pues lo que está profetizado. Si bien esta reticencia surge por diversas razones, la crisis subyacente es la propagación del relativismo y la reducción de la verdad a meras opiniones, señaló el pontífice. En este contexto afirmó que ninguna comunidad, y mucho menos un continente, puede vivir en paz y prosperar sin verdades compartidas que orienten sus normas y valores. Por tanto, lo que impongan deberá ser impuesto para todos sí o sí. En este contexto remarcó la urgente necesidad de recuperar la verdad de que la persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Os dais cuenta? Urgente necesidad de que la gente acepte esto. Y recordó las palabras de San Juan Pablo II, quien afirmó que no es posible un auténtico progreso sin el respeto del derecho natural y fundamental a conocer la verdad y vivir conforme a ella. Pues darles unos pocos añitos y veréis que el derecho natural y fundamental a conocer la verdad y vivir conforme a ella va a ser lo que van a perseguir. Por ello, el Papa León XIV destacó la relevancia de la doctrina social de la Iglesia, la cual tiene mucho que ofrecer debido a que trasciende fronteras y ofrece una plataforma para los intereses colectivos y un estilo de vida, haciendo posible la coexistencia pacífica. Si vamos en consonancia a todo esto, habrá coexistencia pacífica. Si no, no. ¿Y en qué se basa todo? Doctrina social de la Iglesia. La ayuda a los necesitados, sí, pero eso también incluye la planificación de la familia, cómo debe funcionar para que toda la sociedad funcione. Y por eso abogan para que durante la semana los trabajadores tengan un día entero de descanso obligatorio, todos. Y ese día deberá ser el domingo y los sábados tocará hacer otra cosa. Por tanto, el pueblo de Dios que guarda el sábado, ya sabéis lo que le espera. Mirad esto. The Heritage Foundation. Salvar América salvando a la familia. Una base para los próximos 250 años. Lo que el papado está queriendo hacer en Europa se está haciendo también en Estados Unidos al unísono. Teóricamente, unos son protestantes, otros son más católicos. Pero a pesar de todo, lo que estamos viendo es que Estados Unidos, ese protestantismo se está uniendo al catolicismo con unos objetivos que son comunes. Salvar América, en definitiva, ¿cómo? Con la familia, instaurando lo que os decía, el domingo como día de reposo. Este informe especial de enero de este año, el día 8, es enorme, enorme. Pues ya os podéis imaginar que todo esto no se está haciendo porque sí. Se está preparando la sociedad americana para llevarlo al punto que la profecía nos decía. Y ahora sí, ya entramos directamente con el tema de la paga de los perdidos. Y hemos estado viendo lo que acontecería básicamente con los que van a ser declarados salvos. Pero nos toca ver algo más hoy. Antes de nada, una noticia. Dean Braxton, un hombre que estuvo casi 2 horas muerto. Una voz me dijo, no es tu hora, regresa. Esto era del 19 de diciembre del año pasado. Una vez más, hemos ido presentando todo lo que la Biblia pone al respecto, que vemos que jamás miente, que todo lo deja súper claro en este sentido, y estamos viendo por otro lado cómo hay un auge del espiritismo, tal como también estaba profetizado, que iría a través de todas estas cosas y muchas más. Este estadounidense dice que su experiencia cambió radicalmente mi perspectiva sobre mi propia familia. Uno de los grandes misterios de la ciencia es qué ocurre después de la muerte.
No hay ninguna certeza acerca de qué pasa, pero sí que contamos con los testimonios de personas que han estado cerca de morir o clínicamente muertos, es lo que ellos dicen aquí. Son las llamadas experiencias cercanas a la muerte. Una de esas personas es Dean Braxton, un estadounidense de 68 años, que ha dado una entrevista al Daily Mail en la que relata cómo pasó 105 minutos clínicamente muerto y que vio, o más bien sintió. Braxton fue ingresado en 2006 en un hospital en el estado de Washington, noroeste de Estados Unidos, para que le quitaran unos cálculos renales, pero la intervención salió mal, provocando una infección masiva que le provocó una parada cardíaca. Los médicos no lograron reanimarlo y habían comenzado a realizar los trámites antes de enviar su cuerpo al depósito, cuando milagrosamente Braxton despertó y sorprendentemente sin daño cerebral. Dean Braxton dice que no sintió miedo durante su experiencia cercana a la muerte, sino que sintió una alegría abrumadora, paz y consuelo, una revelación que transformó su perspectiva de la vida y le dio una perspectiva eterna. El superviviente explica que fue llevado a otro reino que él interpreta que era el cielo, donde según su testimonio se encontró con familiares fallecidos, con ángeles, con Jesús y con Dios. Una vez más, ¿esto realmente es así? Si esto realmente es así, Jesús mintió. Sí, Jesús mintió. Y toda la Biblia es mentira, porque el tema que hemos visto de cómo habla de lo que hay después de la muerte no cuadra absolutamente nada con esto. Entonces, ¿qué es esto? Una vez en ese reino, Braxton dice que todo lo que encontraba, a lo que se refería como creaciones, lo hacían sentir bienvenido, incluso los árboles y los animales. Sentí que todo estaba vivo, nada estaba muerto, y no me refiero solo a que estuvieran vivos, como el césped que tengo en mi jardín. Es decir, estaban vivos, eran inteligentes, declara Braxton al Daily Mail. Parecía que todo tenía una actitud, una buena actitud, no una mala, y estaban contentos de que apareciera. Prosigue el estadounidense, que dice que fue recibido por sus familiares que ya habían fallecido, encabezados por su abuela Mary. Vaya. Esta bienvenida se extendió a generaciones de antepasados, incluidos aquellos que nunca había conocido durante su vida. Vamos, había todo el séquito familiar allí. Braxton dice que este encuentro le cambió la vida y le reveló la importancia de la familia para Dios y que le demostró que las familias individuales son tan importantes como la familia de Dios en general. ¿Os dais cuenta dónde se está centrando esto también? En la familia. El domingo va a ser la salvación para la familia, pero resulta que también va a ser la unión con el tema espiritista. Mira por dónde. No sabía lo importante que era hasta que llegué allí. Eso cambió radicalmente mi perspectiva sobre mi propia familia, dice Braxton en su entrevista con el Daily Mail. Finalmente, Braxton dice que se acercó a lo que llama el borde del cielo. O sea, no es que haya un borde en el cielo, sino, ya me entendéis, un lugar que no podía describir físicamente, pero que creía que significaría abandonar el reino de la realidad terrenal si cruzaba esa barrera. Tras llegar a ese punto, Braxton dice que una voz que él identifica con Jesús le dijo: «No es tu hora, regresa». Como muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han expresado en el pasado, Braxton dice que él no quería abandonar el cielo, pero Jesús le dijo hasta 3 veces que era hora de regresar a la tierra. Vaya. El protagonista de esta historia dice que recuerda haber visto su cuerpo sin vida y a la familia y las enfermeras reunidas a su alrededor en el hospital antes de regresar al mundo de los vivos. Solo recuerdo que mi corazón empezó a latir de nuevo y los médicos vinieron corriendo y empezaron a hacer todo lo que tenían que hacer, declara. No esperaban que viviera ni siquiera después de mi regreso, agrega. Braxton concluye que su experiencia no cambió su cuerpo físico, pero sí transformó toda su perspectiva del mundo y el mensaje que difunde a través de su ministerio. De su ministerio. Por tanto, este hombre habla a nivel religioso, un ministerio eclesiástico. Regresé siendo una persona diferente. Mi esposa tuvo que adaptarse porque tenía un marido completamente diferente, sentencia. Esta situación hizo que él fuera distinto, en definitiva. Y esto es lo que está pregonando desde su ministerio. Por tanto,
un ministerio que habla de Dios y resulta que en el fondo está hablando de espiritismo. ¿Os dais cuenta? Si nosotros dejamos de lado todo lo que está escrito en la Biblia al respecto, esto nos puede colar a la perfección. Y si hacemos eso, aceptamos de lleno el espiritismo. Y cada vez hay más gente que pasa por este tipo de experiencias. ¿Por qué creéis que es? Pues evidentemente porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y es capaz de crear en las personas, en sus mentes, cosas como si fueran la absoluta realidad. Pues todo eso traerá sus consecuencias, porque el mundo teóricamente cristiano quedará impregnado de espiritismo, como ya está siendo. Ahora toca aclarar algo. ¿Os acordáis de Jesús en la cruz? Tiene dos ladrones, uno a cada lado. Uno se arrepiente, el otro no. Tienen diálogo incluso entre ellos justo en esos momentos tan terribles. Y hay uno que se arrepiente y resulta que hay gente que dice que ese ladrón en la cruz muere y sube al cielo con Jesús. Automáticamente muere y sube al cielo con Jesús. ¿Es esto cierto? Porque si esto fuera así, ya podemos hablar que aparte de esas primicias de los que hablamos en la conferencia anterior, y algunos que resucitaron también, ¿como quién? Moisés. Habría más gente en el cielo, y esto parecería indicar que te mueres y te vas directamente al cielo, con lo cual todo lo que hemos venido mostrando sería falso. ¿Realmente subió al cielo este ladrón convertido? Vamos a los textos en sí. Lucas 23, 43 dice: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú lees esto así, ¿qué entiendes? Que realmente Jesús le dice: mira, hoy te mueres conmigo y nos vamos al paraíso, al cielo. ¿Verdad? Esta traducción no es buena. Esta traducción no es correcta. Mirad la versión Reina Valera 2000 actualizada. Lucas 23, 43 dice: Entonces Jesús le contestó: Te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esta es la auténtica traducción, porque de lo contrario echa por tierra totalmente todo lo que enseña la Biblia después de la muerte. ¿En qué cambia el texto? ¿Por qué cambia el texto? Una coma. ¿En esos lenguajes en los que se escribió había comas? No. Entonces, por la creencia que ya se tenía, mala creencia que se había introducido en el cristianismo, cuando se hizo la traducción, se puso este otro texto, que es el primero que os he mostrado y que veis ahora aquí. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cómo podemos saber que esta otra traducción, la de te aseguro hoy, ahora te lo aseguro, que estarás conmigo en el paraíso, pero no le dice cuándo, es la correcta? ¿Lo puede responder la propia Biblia esto? Juan 20, del 14 al 18 nos dice: Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Está hablando de María Magdalena, cuando Cristo muere y resucita. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús aquí había resucitado. Ya había resucitado. ¿Y qué dice? Que aún no había subido al Padre, no había subido al cielo. Por tanto, ¿cuál es la traducción exacta de ese texto? Pues que evidentemente no fue al cielo con el ladrón el día en que murió. Fijaos cómo la propia Biblia aclara los conceptos.
Y si no analizamos bien las cosas, qué fácil es pensar lo que no es correcto. Y por desgracia, ese texto así mal traducido hace que muchísimas personas en este mundo que no les da por indagar un poco más, les cuele precisamente lo que no es cierto. Cuando dice no me toques, también quiere decir no me sujetes, no me detengas. Por tanto, el ladrón arrepentido no subió al cielo el mismo día de su muerte porque Jesús tampoco subió ese día. La evidencia es clara. ¿Alguien puede negar el texto? Aclarado este concepto, ahora toca hablar de la muerte de los impíos en la segunda venida de Jesús. ¿Por qué habrá gente que no será salva? Esto ya lo iremos viendo. Pero hay una serie de personas que cuando Jesús viene, mueren. Hemos visto que unos son llevados al cielo, son salvos. Otros no. ¿Qué sucede con estos? Segunda de Pedro 3, del 10 al 13, el apóstol escribe: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No sé si esto os recuerda un poco las imágenes que os hemos mostrado antes, difíciles de poder mostrar tal como relatan los textos, pero para que os hagáis una idea. Cuando viene Cristo, todo se deshace, todo se quema. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este último texto es de una promesa y una esperanza absoluta. Vemos que aquí, cuando viene Jesús, se lleva a los suyos, lo vimos anteriormente, pero los otros quedan aquí. Los que estén vivos, que no hayan sido salvos. ¿Y qué pasa? Todo queda ardiendo, hasta los cielos se queman, algo sucede en la atmósfera. Y mira por dónde. ¿Estos qué les pasa? ¿Pueden quedar vivos sucediendo esto? Vamos a ver más cosas. Mateo 25, del 31 al 38. Jesús va diciendo sobre él mismo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fijaos si hace tiempo que Dios está preparando esto para los suyos. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, los salvos, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y el texto sigue avanzando. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, en mayúsculas Jesús, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno. De esto deberemos hablar. ¿Qué es el fuego eterno? Dice preparado para el diablo y sus ángeles también. Vaya cosas, ¿eh? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños,
tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estos textos, cuando uno no analiza un poco más, cuando no compara más, piensa, primero nos dice fuego eterno, luego nos dice castigo eterno, luego nos habla de vida eterna. ¿Será que habrá un fuego que no se apagará nunca eternamente, que será un castigo eterno y que durará por la eternidad, y habrá gente quemándose por la eternidad? ¿Y otros estarán en vida eterna totalmente distintos? Para que me entendáis, las ovejas son los que seguirán a Dios, serán salvos, los cabritos serán apartados. Esto, evidentemente, es una forma de expresar quiénes van a ser salvos, el por qué sí y otros el por qué no. Pero una pregunta primero de todo. ¿Por qué hay muerte? ¿Os habéis planteado alguna vez? ¿Por qué existe la muerte? Pues el texto bíblico lo aclara. Romanos 5, el apóstol Pablo escribe en versículos 12, 18 y 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que el pecado lleva a la muerte. Te separas de Dios, te separas de la fuente de vida, mueres. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, o sea, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Con lo cual vemos que aquí hay una descendencia que recibe el pecado desde Adán, generación tras generación hasta nuestros días. Pero aparece Jesús y lo que uno lió de este modo, el otro lo arregla y nos puede dar la vida. Transgresión es no seguir la ley de Dios, no hacerle caso, entra el pecado. Consecuencia, te separas de Dios, mueres. No somos eternos. Pero Dios dará eternidad a quien quiera, a quien lo considere justo, por supuesto. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra. Pecado igual a muerte. Estás con Cristo, tendrás la vida. No hay más. Pero sucede algo. Muerte y juicio. ¿Cómo determina Dios cuando viene quién es salvo y quién no? Pues porque previamente ha habido un juicio. Ya está determinado quién debe ser recogido y quién no. Hebreos 9, el apóstol Pablo escribe en el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Por tanto, todo el mundo se muere una sola vez, sí. Pero después hay un juicio. Y eso nos debería hacer pensar. Un juicio sobre nuestra persona. Eso implica todo lo nuestro, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos pensado. Esto lo veremos posteriormente, pero hay un juicio, seguro. Ezequiel 18:32, en el Antiguo Testamento el profeta escribe: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Le gusta a Dios que la gente se muera y se pierda por la eternidad? No. Él quiere que se conviertan y que vivan. Y por eso vino Jesús, sino ¿a qué vino Jesús? Hebreos 1, del 1 al 3 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando de Jesús. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, siendo Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Por tanto, Él nos salva de los pecados y se sienta a la diestra de Dios en las alturas. ¿Y qué hace allí? Juan 5, 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, o sea, Jesús, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por tanto, no puede ser salvo. ¿Pero quién hace el juicio? El mismo que vino a salvar a la gente. Impresionante, ¿eh? Y ahora toca ver escenas finales en la tierra durante la segunda venida de Jesús. De una forma clara, de una forma gráfica, ¿qué sucede cuando esto pasa en la tierra? Viene Jesús, vimos cómo los suyos son llevados, pero ¿qué pasa con los demás? Mirad la descripción que dio Ellen White, la profetisa, en el libro El conflicto de los siglos. Una vez más, es decir, si no tenéis ese libro, que es el mejor libro que podéis leer después de la Biblia, allí al fondo lo tenéis y os lo podéis llevar. Es gratuito, porque ese contenido hace falta que lo tengáis en vuestras mentes por siempre. En esta página, a partir de aquí os voy a leer un poco, donde muestra qué sucede con detalle. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos se unen para lanzar contra los ministros sus más amargas condenaciones. No está hablando de ministros políticos, sino religiosos, contra pastores, contra obispos, contra todo lo que os imaginéis religioso. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras e indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y perseguir a los que querían santificarla. Y eso incluye los que guardan el sábado. Los indujeron estos pastores infieles a atacarlos. Ahora, en su desesperación, los maestros confiesan ante el mundo su engañosa obra. Las multitudes se enfurecen y exclaman: «Estamos perdidos, y vosotros sois causa de nuestra perdición». Y se revuelven contra los falsos pastores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el mundo, cuando Jesús vuelva, estará envuelto en el mundo religioso. Todos estarán en religión, unos a un lado y otros al otro. Pero todo el mundo estará impregnado de religión. Ya no habrá ateos que valgan. Se acabó. Precisamente quienes en otro tiempo les admiraban más, fulminarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las mismas manos que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios, que recordemos estará siendo perseguido a muerte en esos momentos, se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Vaya escena, ¿eh? Y ahora nos pone un texto de Jeremías 25:31 del Antiguo Testamento que dice: «Alcanzará el estrépito hasta los fines de la tierra, porque Jehová tiene una contienda con las naciones. Entra en juicio con toda carne, y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada». ¿Os dais cuenta? Entra en juicio. El gran conflicto ha seguido su curso desde hace 6.000 años. Una vez más, nos damos cuenta que hay 6.000 años de historia en la tierra desde la entrada del pecado, y es cuando aparece Jesús. Y como tantas veces hemos demostrado, eso se cumple entre septiembre y octubre ¿de qué año? 2031. Nos quedan 5 años y pico para que eso suceda. Estamos a las puertas de ver lo peor de este mundo, pero también lo mejor. La esperanza del regreso de Cristo. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales han estado en lucha contra el poder del maligno que se empeñaba en impedir que fueran iluminados y salvados los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el tiempo de que Dios vindique la autoridad de su pisoteada ley. Vale la pena detenerme un momento aquí para decir algo. Recordad cuando estuvimos
o tuvimos aquí a la viuda de Ron Wyatt, la persona que encontró el Arca de la Alianza, la persona que incluso tuvo los mandamientos en sus manos, y cómo fue instruido por los ángeles para que hiciera una serie de cosas con la sangre de Jesús que estaba allí. Y recordad algo que se le dijo a Aarón y que también se le había mostrado a Ellen White, la profetisa del Señor. Y es que con la ley dominical se mostrarán las tablas de los mandamientos que están en el Arca de la Alianza, porque como nos dijo la viuda de Ron, entrarán 3 personas allí. 3 personas allí. Uno recogerá la sangre de Cristo. Otro sacará los mandamientos y otro lo filmará todo. Y eso está bastante cerca de nosotros, bastante cerca de nosotros en el tiempo. Se mostrará la ley de Dios cuando la gente haya adoptado el domingo como día de reposo, cuando los mandamientos de Dios grabados en piedra, que simbolizan perpetuidad eterna, seguirán hablando de que el sábado es el día de Dios y el domingo es la marca de la bestia. Creo que valía la pena detenernos para situarnos en este contexto. Y recordad que también se mostrarán en el cielo las tablas de la ley. En el cielo. Ante eso, se mostrará también que la ley de Dios puede ser pisoteada pretendidamente por los hombres, pero para Dios no se puede pisotear, y pondrá a todos en su sitio, y mostrará la verdad para que la gente se decida hasta el último momento. A partir de ese momento, la decisión ya será absoluta e irrevocable, y luego cada uno tendrá su paga. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción y a quienes se les manda. Al anciano, al joven y a la doncella y a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos. Impresionante, ¿eh? Mas no os lleguéis a ninguno en quien esté la marca, y comenzad desde mi santuario, Ezequiel 9, del 1 al 6. Para las personas que no estáis versadas en los textos bíblicos, he de deciros que este es el momento en el cual todo el mundo ya ha hecho su decisión y caen las plagas. Caen las plagas finales. Y van a morir como moscas. Da igual la edad que tenga, el sexo que tenga cada persona. Van a morir muchísimos. Pero habrá algunos que no, que estarán marcados, sellados por Dios. Esos no van a morir. Y esos son los 144.000 de los que habla Apocalipsis. Van a ser fieles, aguantando hasta el final todo esto. Pero dice que estas muertes, ¿por dónde empezarán? Comenzad desde mi santuario. Y hablaremos y mostraremos que en el cielo hay un santuario, al igual que hizo Moisés en la tierra como copia del cielo, el que luego Salomón construyó, y el que ahora mira por dónde esta guerra de Israel quieren hacer levantar el tercer templo de Jerusalén, como una parodia satánica a lo que Dios hizo y va a volver a hacer en su momento. Y esto quiere decir que cuando comenzad desde mi santuario, también hay un pueblo de Dios, y ese santuario es su pueblo. Y el juicio comenzará por los que dicen o decimos servir a Dios de todo corazón. Y esos caerán también. Los que verdaderamente no estén marcados y solo aparenten ser lo que realmente no son. Casi nada, ¿eh? Dice el profeta: comenzaron, pues, por los ancianos que estaban delante de la casa, y de la casa con mayúsculas, Ezequiel 9, del 1 al 6. La obra de destrucción empieza entre los que se titularon guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen los primeros. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños
perecerán juntos. Y podéis decir, ¿y por qué los niños estos también? ¿Qué culpa tienen? Dios sabe que si estos niños crecieran, seguirían los pasos de sus padres. Y como pasó con Sodoma y Gomorra, ya no habría posibilidad de cambio en ellos, porque estarían ya totalmente fuera de la sintonía con Dios. Y el Señor hace justicia y les paga a ellos y a los demás con lo que les pertocará. Y en el fondo, ¿sabéis? Esto es una misericordia de Dios. Imaginaos toda esta gente que no quiere saber nada de la verdad en Dios. ¿Podría ser feliz en el cielo? ¿Con toda la gente que de verdad siguiera las cosas de Dios por la eternidad? Les pasaría como a Satanás y sus ángeles caídos. Serían unos desdichados, unos desgraciados allí. Por misericordia el Señor les pondrá el punto y final, para que no sufran, en definitiva. Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra también descubrirá sus homicidios y no encubrirá más sus muertos. Isaías 26, 21. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén. Y esto no es solo físico, sino la Jerusalén de Dios, el pueblo de Dios. Se les consumirán las carnes estando sobre sus pies, y los ojos se les consumirán en sus cuencas, y se les consumirá la lengua en su boca. Y sucederá en aquel día que habrá entre ellos una grande consternación procedente de Jehová, y agarrará cada cual la mano de su prójimo, y la mano de éste se levantará contra la mano de su compañero. Zacarías 14, versículos 12 y 13. Hay personas que dicen que esto que describe aquí viene a ser como una explosión nuclear y lo que le acontece a la gente que recibe todo ese impacto. Yo no sé si realmente esto es así, pero sí sé que esta es la descripción que da la Biblia de lo que va a pasar con esta gente, con este tipo de gente. En la loca lucha de sus desenfrenadas pasiones y al terrible desborde de la ira de Dios sin mezcla de piedad, ya no habrá piedad ahí, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños. Y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra, no serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. Jeremías 25:33. ¿Os imagináis cómo queda la superficie de la tierra con toda esta gente? A la venida de Cristo, los impíos serán eliminados de la superficie de la tierra, muertos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Sí, Jesús ya no viene a nacer en un pesebre en Belén, indefenso, niñito. Viene como quien es, Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene como Dios. Y la luz de Dios va a terminar con los que no estén en sintonía con esa luz. Van a quedar fulminados. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda vacía de habitantes. ¿Queda vacía de habitantes? ¿Por qué? Porque los salvos se los lleva al cielo, a la ciudad de Dios, que es la nueva Jerusalén que está en el cielo, que ya veremos qué sucede con eso después. Pero en la tierra, vaciada de habitantes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasa con esta gente muerta? ¿Muerta por siempre? ¿O aún habrá algo más? Eso es lo que veremos próximamente. He aquí que Jehová vaciará la tierra y la dejará desierta, y cual vaso la volverá boca abajo y dispersará a sus habitantes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra. Y cuando lo dice así, es que así será. ¿Y por qué? Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra, y los que habitan en ella son culpables. Por tanto, son abrasados los habitantes de la tierra. Isaías 24, versículos 1, 3, 5, 6. Son abrasados por la gloria de Dios. Mueren así. ¿Pero mueren por siempre?
La tierra tiene el desolado aspecto de un desierto. Las ruinas de las ciudades y aldeas destruidas por el terremoto, recordad que en la última plaga, de hecho, hay el gran terremoto cuando Cristo vuelve, los árboles descuajados, las rocas escabrosas arrojadas por el mar o arrancadas de la misma tierra, están diseminadas por la superficie, al paso que grandes cuevas señalan el sitio donde se desencajaron las montañas. Vaya escenas, ¿eh? Ahora se realiza el acontecimiento simbolizado de antemano, en el último solemne servicio del día de la expiación. Y algunos diréis, ¿y esto qué es el día de la expiación? Esto también lo veremos más adelante. Pero el día de la expiación es un día en el cual se marca la pauta de un juicio y se determina algo en concreto. Terminado el servicio en el lugar santísimo, ahora nos está describiendo una parte del tabernáculo que llevaba Moisés arriba y abajo y luego el templo de Salomón. El lugar santísimo es donde habían los mandamientos de Dios, el arca de la alianza. Terminado el servicio en el lugar santísimo y borrados del santuario los pecados de Israel, o sea, del pueblo de Dios, por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, el de Jesús, el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor, y en presencia de la congregación el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, a causa de todos sus pecados, cargándolos sobre la cabeza del macho cabrío. Esto aparece en Levítico 16 y 21. Eran las normas que Dios le dio a Moisés para que el pueblo hebreo hiciese continuamente, y esto se hacía una vez al año, el día de la expiación. Los pecados del pueblo se pasaban simbólicamente al macho cabrío, y ese macho cabrío representaría a Satanás, el auténtico culpable de los pecados de todos. Y el pueblo quedaba limpio. ¿Y qué sucedía? De la misma manera, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, o sea que hay una limpieza también en el santuario celestial de ese juicio, entonces, en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la legión de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás y se le declarará culpable de todo el mal cometido. Y así como el macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así también Satanás quedará confinado en la tierra desolada, sin habitantes y convertida en horroroso desierto. Porque claro, hemos hablado de la gente que muere y de los que son salvos y se van. Pero ¿qué pasa con Satanás y sus ángeles? Quedan confinados a esta tierra. ¿Durante cuánto tiempo? Hemos hablado de 6.000 años de historia de la humanidad hasta la segunda venida de Jesús, desde la entrada del pecado en concreto. ¿Y cuánto tiempo pasará después con todo ello? Una vez más, ¿recordáis la semana de 7 días? 6 días era la equiparación de lo que pasaría de historia en este mundo, y el séptimo día que habría sábado, reposo. La tierra reposará. ¿Durante cuánto tiempo entonces? ¿Estáis llegando a deducciones? Un día, 1.000 años, 1.000 años un día. Esto es lo que veremos también próximamente. Pero la historia no acaba así. Ahora lo que hemos de ver es juicio, un juicio para determinarlo todo. Vamos a ver en qué consistirá ese juicio antes de la venida de Jesús. Y he de deciros algo, ese juicio ya está sobre los vivos. No es un juicio solo de los que ya han pasado a través de 6.000 años. Y esto os lo estoy anticipando. El juicio sobre los habitantes vivos de este planeta ya empezó hace unos años. Y cuando esto acabe, coincidirá con el momento de la segunda venida de Jesús, justo a esos 6.000 años. Y eso lo iremos viendo con más detalle. ¿Habrá una muerte eterna para los no salvos? Antes hemos visto fuego eterno, muerte eterna. ¿Es eso así? Juan 11.
Del 17 al 27 nos dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Recordad, Lázaro, un amigo de Jesús, muy amigo. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, que eran las hermanas, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Fijaos, Marta tenía muy claro que en el día postrero, en el día último, habría resurrección de los muertos, de los salvos, habría resurrección. Y creía que su hermano resucitaría en esos tiempos. Le dijo Jesús: Y yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ya sabéis que luego va y resucita a Lázaro. Y ya sabéis que por eso, en vez de hacer reaccionar a todos los fariseos y demás sacerdotes para aceptar a Cristo como Dios, aún los encrespó más y quisieron hacer planes incluso no solo para matar ya a Jesús, que hacía tiempo que iban tras él, sino querer eliminar al mismísimo Lázaro, porque era un testimonio vivo del poder de Dios y de Cristo obrando. Pero hay un versículo aquí que era la clave. Mirad el versículo 26 de nuevo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por tanto, ¿habrá una muerte eterna? Porque por lo que nos dice aquí, sabemos que habrá vida eterna, pero ¿y la muerte? ¿Será eterna? ¿Todos los que no se han salvado morirán eternamente? En la segunda venida de Jesús hemos visto que muchos quedan fulminados, que prácticamente eran como demonios, porque el Espíritu Santo se ha retirado de ellos, han rechazado todo el mensaje de la salvación que Dios les ofrece, y Satanás y sus ángeles hacen con ellos como quieren, los llevan por donde quieren. Y Dios interviene y les pone punto y final. Pero estos que mueren con la gloria del Señor Jesús al venir, ¿ya mueren para siempre? Eso lo seguiremos viendo, porque todo eso queda claro en la palabra de Dios, en esa Biblia que tanta gente sigue desestimando y que es la única que nos va a salvar de los engaños satánicos, como todo eso de que cuando te mueres, luego ves a tus parientes muertos por allí, que te dicen estas cosas y te aparece Jesús y no sé quién, y luego vuelves aquí y contactar con los muertos, con los médiums y demás. Si no sabemos la verdad, lo que nos espera es caer en estos engaños satánicos que como nunca van a trabajarlos, porque no quieren que nadie se salve, y hará caer a muchos del pueblo de Dios. Muchos de los que decimos ser pueblo de Dios picarán el anzuelo del espiritismo, porque van a ver cosas, van a oír cosas, van a sentir cosas, y por sus sentidos muchos caerán, por no afianzarse en un escrito está. El próximo tema. Hemos hablado de 6.000 años. ¿Nos queda 1.000 años más? Vamos a ver qué pasa en ese siguiente milenio. Durante 1.000 años van a pasar cosas y veremos qué son. Dissabte, 31 de gener, a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta el 7è mil·lenni. Cap a finals de l'any 2031 passaran una sèrie de fets que tindran una repercussió i afectació eterna sobre tota la humanitat i l'univers. El
el que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Todas las personas que les da por razonar un poco en este mundo están viendo que este mundo está haciendo cosas muy, muy extrañas. Muchos acontecimientos se están juntando y están dejando preocupados a muchísima gente. Hay gente que ya no quiere ni ver las noticias porque ve que solo son desgracias de aquí, de esto, de lo otro, que las pocas noticias buenas que hay no se muestran y empiezan a no querer pensar en nada ni ver nada. Pero la técnica que se dice del avestruz, de poner la cabeza debajo del agujero en el suelo, que es falso, eso no lo hace un avestruz, pero ha quedado así, esa no es la mejor solución. Porque la situación nos va, sí o sí, a coger a todos. Pero de nosotros depende si queremos afrontar eso con la ayuda de Dios o queremos seguir, como siempre, en el fondo, en las manos del diablo. Y esa decisión hay que ir haciéndola, porque el tiempo se acaba. Y como siempre decir, sabemos cuándo vuelve Jesús, pero no sabemos hasta cuándo vamos a vivir cada uno de nosotros. ¿Tardaremos en hacer esa decisión? Vale la pena que nos pongamos ya a ello. Gracias.